Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al último día de la Semana Educacional de Ciudadanía Global. Mi nombre es Karen Jiménez Mena, profesora de Historia y fundadora de Alfaduc, que es un organismo técnico de capacitación conformado por un grupo de profesionales con amplia experiencia en educación, capacitaciones y formación inicial docente. Tenemos como objetivo fundamental fortalecer las prácticas pedagógicas al interior del aula, impactar positivamente los aprendizajes de los estudiantes y personalizar propuestas educativas de acuerdo a las necesidades de los establecimientos educacionales. Agradecemos a FS Chile, que es una organización de base voluntaria, no gubernamental y sin fines de lucro, que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural para ayudar a las personas en el desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarias para la creación de un mundo más justo y pacífico. También agradecemos a Fundación Melton, que ha sido uno de los principales promotores de la práctica de la ciudadanía global a nivel mundial, empoderando a jóvenes, agentes de cambio para que puedan resolver problemas globales, sobrepasando límites geográficos y culturales. Ambas organizaciones, que en conjunto con Alfaduc, hicieron posible el desarrollo de la Semana Educacional para la Ciudadanía Global. Durante estos 3 días se han desarrollado distintas charlas, paneles de diálogo, talleres y también jornadas de reflexión y networking posterior a los talleres. Estos han permitido compartir distintas experiencias y conversar sobre distintas temáticas de ciudadanía global y educación. Agradecemos a cada uno de los expositores que durante estos 3 días han participado de manera voluntaria en la Semana Educacional. Además, queremos saludar a todos los directores y directoras, profesores y profesoras, estudiantes de pedagogía, asistentes de la educación y al público en general, proveniente de distintas regiones de Chile y Latinoamérica que nos acompañan el día de hoy. Hoy es el último día de la Semana Educacional, después de 3 días en donde hemos tenido una gran participación. Agradecemos a cada uno de ellos. Durante esta jornada vamos a tener una charla y luego 3 talleres, finalizando, posterior a los talleres, a partir de las 7:30, un encuentro de reflexión y networking donde podrán compartir las experiencias con otros profesionales de la educación. Comenzaremos esta jornada con la charla de cierre Repensar el futuro de la educación a través de la ciudadanía global con Romina Kasman, especialista del programa en la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Romina es licenciada en Ciencia Política en la Universidad de El Salvador, es máster en Economía para la Educación y Emprendimiento y máster en la Educación Internacional. Desde hace 15 años trabaja impulsando el desarrollo de la educación ciudadana en la región desde distintos ámbitos, universidad, sociedad civil y organismos internacionales, particularmente en torno al diseño de programas, el desarrollo de materiales educativos, el diseño e implementación de programas de formación de educadores y jóvenes, la preparación de publicaciones. Al finalizar la charla, tendremos una ronda de preguntas. Les pedimos que dejen sus comentarios y preguntas en el chat y les recordamos utilizar el hashtag Semana Educacional en las distintas redes sociales. Muchas gracias por participar en el día de hoy en nuestra charla y los dejo con Romina Kasman. Hola, muchísimas gracias por esta oportunidad. Agradezco a FS y a todos los colaboradores, las instituciones como Alfaduc y Melton Foundation que hicieron posible este evento. Quisiera resaltar en primer lugar el nombre de este evento, para quienes nos dedicamos hace tantos años, para todos los que están aquí. Me parece que es muy loable resaltar la priorización de este tema. Y este tema es prioritario hoy más que nunca, ¿sí? O sea, yo sé, tanto AFS como otras organizaciones hace rato que vienen trabajando este tema. Y estas semanas de ciudadanía global se organizan hace bastante tiempo. Sin embargo, hoy, es hace unos meses, desde que comenzó la pandemia de COVID-19, que estos temas, que la educación para ciudadanía mundial, que la educación ciudadana, que los temas de convivencia, la educación para la paz, la educación en derechos humanos, cada vez están más vigentes. Y esto pasa en un momento crítico como humanidad,
un momento crítico en los procesos de desarrollo de nuestros países, donde hoy, ¿sí? Los que seguramente estamos mayormente aquí presentes en esta charla, estamos dedicados a la educación. Tenemos que repensar la educación, tenemos que repensar acerca de cómo hacemos para garantizar, para lograr que todos y todas a lo largo de la vida puedan ejercer efectivamente el derecho a la educación. Y también tenemos que pensar cómo este derecho a la educación, cómo la educación contribuye a los modelos de desarrollo. Entonces, cómo el derecho a la educación se vincula, ¿sí?, civiles, los derechos políticos y el resto de los derechos sociales y medioambientales. Esto requiere la situación, la coyuntura crítica, y yo creo que ya no sé si podemos hablar de coyuntura. Uno cuando habla en historia habla de coyunturas y estructuras, y esta pandemia ha traído impactos, la exacerbación de las desigualdades en la región más desigual del mundo, ¿sí? Nos está haciendo repensar, ¿sí?, estructuralmente cómo organizamos nuestros modelos de consumo, nuestros modelos de producción, las relaciones sociales. Y para ello es muy importante pensar, ¿sí?, en las democracias, en la participación, ¿sí?, en la inclusión, en la equidad. Son todos variables, son todos conceptos que creo que venimos trabajando, ¿sí? Y uno los puede ver, digo, sin ir de forma muy compleja, cotidianamente. El hecho de quedarse en casa, ¿sí?, cuidarse uno, cuidar al otro, la solidaridad, el amor, el cariño por los otros, en esta situación tan crítica, ¿sí?, nos hace repensar en el bien común, como les decía, en la convivencia, en el fortalecimiento de las relaciones sociales, en la cohesión social, en la integración social, que son todos elementos claves para el ejercicio de la ciudadanía, y más aún para lograr democracias, ¿sí?, sociedades más democráticas, más pacíficas, más inclusivas y con justicia social. Entonces, hoy estamos ante una tragedia, ¿sí?, pero esta tragedia, ¿sí?, nos trae la oportunidad de poder repensar, ¿sí?, y de poder poner en valor, como se ha hecho aún más, a la educación, poner en valor a los docentes, a los directivos escolares, a las familias, a los estudiantes, las organizaciones sociales, por supuesto los gobiernos, los ministerios de educación. Es decir, poner en valor a la educación, poner en valor la corresponsabilidad, ¿sí?, que existe entre todos para lograr ese ejercicio efectivo del derecho a la educación, tan vinculado, ¿sí?, con esas ideas de convivencia, integración y cohesión social, en sociedades donde esto no ha sido fácil a lo largo de su historia, ¿sí? Estamos en sociedades, ¿sí?, que han vivido, ¿sí?, algunas en América Latina, dictaduras hace no muchas décadas, y esto también hace que tengamos una historia, ¿sí?, donde la cohesión, la integración social, y bueno, del otro lado las divisiones, los conflictos, se han resuelto, ¿sí?, muchas veces de una forma no pacífica, y han terminado en masivas violaciones a los derechos humanos, la supresión de las libertades individuales, y también más injusticia y desigualdad. Entonces yo creo que estamos de nuevo en un momento bisagra, ¿sí?, y en un momento también donde se conjuga, ¿sí?, un mundo que viene como, no me gusta quizás hablar mucho como del positivismo, ¿no?, pero un mundo que va hacia la evolución, un mundo lineal, donde todo era progreso, ¿no?, el progreso. Y hoy estamos en un mundo donde podemos ver las distintas caras del progreso. Y por supuesto el progreso es el que nos permite encontrar la vacuna y las nuevas formas, las formas innovadoras para poder salir adelante como humanidad. Pero yo creo que algo muy importante con lo cual vamos a tener que trabajar es que esta sensación de progreso, de modernidad y modernización indefinidas ha encontrado un cierto límite, y que no todos vamos a estar con esa misma idea. Lo que quiero decir es que nosotros venimos
con una mente, digo, y esto es muy discutible, y ojalá que las preguntas sean muchas también acerca de esto, venimos con una mente del iluminismo, ¿sí? De la Revolución Francesa, y de que el progreso es posible, la mejora de la humanidad es posible, pero hoy hay pesimismo, y esto también me refiero a nosotros, los que trabajamos en la educación, pienso en los chicos, cómo explicarles que otro mundo es posible, y que tenemos que, y que hay que participar, y que hay que involucrarse y comprometerse para lograr ese mundo. Que pandemias como esta, que crisis como esta, van a vivir a lo largo de su vida, ¿sí? Y que hay que prepararse para poder vivirlas, sortearlas, y que la única forma de sortearlas, ¿sí? O entre las formas de sortearlas, tiene que ver con la construcción colectiva, con el fortalecimiento de las relaciones sociales y la construcción colectiva. Entonces, eso que tiene que ver con, por un lado, el desarrollo de las habilidades socioemocionales, que tiene que ver también con el pensamiento crítico, la construcción de la acción colectiva, los tres, ¿sí? las tres dimensiones, lo cognitivo, lo socioemocional y lo conductual, definen hoy un poco lo que es la educación para la ciudadanía mundial que trabaja UNESCO. Yo voy a hacer una presentación ahora un poco para basarme en UNESCO, y perdón que no agradecí desde UNESCO institucionalmente este espacio. Para nosotros es muy importante compartir lo que hacemos, muy importante compartir los mensajes que tenemos, y también recibir su retroalimentación y sus preguntas. Cuando yo estaba hablando, ¿sí?, de la educación para la ciudadanía mundial, y hablaba anteriormente de repensar los modelos de desarrollo, ¿sí?, estaba hablando también de lo que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos hoy cobran más prioridad que nunca. El desarrollo sostenible está en el centro, ¿no? Como digo, en el centro, y pone esa agenda en el centro a las personas, para no dejar a nadie atrás, no dejar nadie afuera. Y como las personas están en el centro, en ese desarrollo sostenible, es muy importante que la humanidad avance en esos objetivos, en esos 17 objetivos, de una forma donde, al mismo tiempo que las personas, al mismo tiempo que las personas están en el centro, ¿sí?, eso signifique que las personas sean protagonistas y también se beneficien de esos desarrollos. Porque justamente hemos vivido, experimentado modelos de desarrollo, ¿sí?, que precisamente, bueno, quizás han producido ciertos progresos en distintos ámbitos, pero no necesariamente han contribuido a reducir las desigualdades. Entonces yo quiero dibujar, ¿no? Digo, que pensemos en el dibujo de esa agenda, ¿sí? Y ahora voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Un momento. Ahí estamos. A ver, aquí. A ver si la pueden ver, si me ayudan los organizadores a saber si se ve. Yo creo que sí. Estamos viendo, pero no está con modo presentación todavía. Ah, perfecto. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, yo quiero que retengamos este dibujo, ¿sí? O sea, este dibujo, digo, este gráfico, esta foto, porque estos 17 objetivos van de la mano, ¿no? Y entonces tenemos que avanzar en uno y tenemos que avanzar en el otro. Y el objetivo 17 es muy importante, y el objetivo 17, por ejemplo, ha hecho que este seminario, ¿sí?, que esta Semana Educacional de la Ciudadanía Global, sea una realidad, que tiene que ver con las alianzas. Las alianzas, como yo digo, la corresponsabilidad en el desarrollo, la corresponsabilidad en educación, aun cuando es responsabilidad, un deber indelegable de los estados garantizar el derecho a la educación, es muy importante, y esto se ha demostrado, y yo quiero remarcarlo muchas veces, que todos hemos hecho posible, ¿sí?, la continuidad educativa, o hemos hecho lo más posible para asegurar que la mayor parte de niños, niñas, jóvenes, adultos, puedan continuar con su educación. Entonces, solamente hablarles brevemente, ¿sí?, del objetivo número 4, ¿sí?, porque yo estoy hablando de educación para ciudadanía mundial, de repensar, pero tengo que partir de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y dentro de esa agenda del ODS 4, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que como ustedes saben,
aspira a garantizar, promueve garantizar una educación de calidad, una educación inclusiva, equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Este objetivo de desarrollo sostenible, en realidad su esencia, sus ideas fueron aprobados en mayo del 2015. Ustedes saben que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en septiembre del 2015 por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, 193. Los contenidos de ese ODS 4 ya habían sido aprobados y trabajados por los países en mayo del 2015. Este objetivo número 4 propone una visión transformadora de la educación y se ha designado a la UNESCO como la agencia que coordina su implementación. Ahora, ¿qué necesitamos para lograr, ¿sí?, este objetivo de desarrollo sostenible? Movilizar esfuerzos nacionales, regionales, mundiales, orientados a repensar la educación, establecer alianzas, mejorar políticas educativas, garantizar sistemas educativos altamente equitativos, inclusivos y de calidad, movilizar recursos, asegurar supervisión y seguimiento del monitoreo de las metas, es decir, saber en dónde estamos. Es importante saber en dónde estamos, saber cómo vamos, y entonces así uno puede revisar, corregir y mejorar. A ver, el ODS 4 y esta idea de repensar la educación implica lograr el potencial de una educación que transforme, que empodere a las personas para transformar el mundo. Y como yo les decía, las personas están en el centro, no solo de la Agenda de Educación 2030, están en el centro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de esos objetivos no es posible si no implica el protagonismo de las personas, pero a su vez, al mismo tiempo, esos objetivos para avanzar, para cumplirse, tienen a las personas en el centro, los derechos humanos. ¿Cuáles son las características de esta nueva visión, ¿sí?, de la educación? Un planteamiento humanista, ¿sí?, sobrepasar una visión utilitaria, ¿sí?, y un enfoque del capital humano, ¿sí?, yendo un poco más de lo que es la adquisición de aptitudes y el fortalecimiento de los principios y los valores de respeto a la vida y a la dignidad, ¿sí? Y digo, estas son cosas que yo creo que hoy más que nunca las estamos pensando, viviendo, necesitando repensar y replantear. También consiste en la adquisición de competencias, habilidades básicas en materia de cultura, el respeto, la igual dignidad. También educar en lo que son las dimensiones sociales, económicas y medioambientales del desarrollo sostenible. Y asimismo propone esta visión centrarse en entornos de aprendizaje y enfoques que propicien mayor justicia, equidad y solidaridad mundial. El texto, Replantear la educación hacia un bien común mundial, que se los recomiendo mucho, menciona digamos, a mí me parece que es un texto muy rico, y una de las frases que a mí más me gusta es que reconoce, ¿sí?, que los cambios en el mundo actual se caracterizan por nuevos niveles de complejidad y contradicción. Esto fue escrito en el 2015 y creo que hoy de nuevo, más que nunca, podemos volver a leerlo y encontrarlo muy, muy actual. El crecimiento económico, la creación de la riqueza, han reducido, ¿sí?, niveles mundiales, los índices mundiales de la pobreza, esto pasa, pero en todo el mundo aumentó la vulnerabilidad, la desigualdad, la exclusión, la violencia al interior de las sociedades y entre estas. Y esto ha generado más tensiones para las cuales la educación tiene que preparar a las personas, tiene que preparar a los individuos, a las comunidades, para adaptarse, responder y transformarlas. Dentro de ese ODS 4, ¿sí?, que yo les mencionaba, ¿sí?, hay una meta, que es la meta 4.7, y es la meta que uno habla de la educación para transformar el mundo. Y esta meta nos dice que para el 2030, el compromiso de los países, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, es decir, necesarios para promover toda esa agenda, todos esos ODS, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible, la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la educación para la ciudadanía mundial, valoración de diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros. Yo solamente quisiera mencionar que he visto y yo misma he implementado programas y quizás ustedes trabajan
a veces uno trabaja como dice, voy a hacer esto, ¿no? Voy a hacer desarrollo sostenible, o voy a hacer educación para la paz, o voy a hacer educación en derechos humanos, o voy a hacer educación cívica ciudadana. Hoy en día, ¿sí?, la educación está yendo a que cada una de estas dimensiones esté interrelacionada. Y entonces el desafío, ¿sí?, más bien para nosotros desde la educación, es preguntarse qué significan todos estos conceptos interrelacionados, ¿sí? ¿Qué tipo, a ver, qué personas estamos formando, ¿sí?, con todos estos conceptos interrelacionados y para qué tipo de sociedades? Por eso yo hace un rato le decía sociedades más democráticas, justas, pacíficas. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué resultado daría la ecuación de la interrelación y de la suma de todas estas dimensiones en nuestra región? ¿Estaríamos educando para qué tipo de sociedades? Pensando no solo en el futuro, sino en el presente y también en nuestra historia. En síntesis, lo que quiero dejarles como mensaje es que es muy difícil hoy, digo, hacer educación ciudadana, cívica, que es lo que de nuevo yo me dedico, si no hablamos de igualdad de género, si no hablo de una cultura de paz, de educación en derechos humanos, de desarrollo sostenible, de la diversidad cultural, necesito a todas las dimensiones juntas. Entonces, en vez de segmentar esos campos, que a veces te hace más fácil quizás la implementación, la verdad que el mundo es cada vez más complejo, necesita respuestas cada vez más complejas y necesita cada vez más que preparemos a las personas para poder justamente poder tener todas las habilidades que desde estos distintos ámbitos se promueven. Y entonces la pregunta es cómo es esa persona que formamos con todas esas habilidades juntas e interrelacionadas, ¿no? La meta 4.7 pone, ¿sí? O sea, para mí es la que hace realidad esa idea de las personas en el centro de la agenda, porque me parece que es la meta que hace posible que esta agenda sea posible, que si no educamos en todas estas dimensiones, no vamos a lograr tener ese mundo ideal que queremos. Entonces, solo les quería, o sea, digo, estas son algunas ideas, que la meta 4.7 vincula explícitamente la educación a la agenda de desarrollo sostenible y hace un llamado a integrar temas claves en contenidos curriculares, prácticas de enseñanza, la evaluación, para darles más importancia en la planificación de las políticas, incluso si estos objetivos representan un desafío en términos de seguimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, o sea, a ver, los procesos de enseñanza y aprendizaje son también bien complejos, porque también merecen un repensar de nuestras culturas, de nuestra cultura de enseñanza, las culturas del aprendizaje, las mismas infraestructuras, los ambientes, las relaciones de poder, de autoridad, dentro de la escuela, pero también en las familias. Hoy lo estamos viendo, los espacios de la educación formal, no formal, informal, cómo se interrelacionan. Y también el desafío es cómo se mide esto. O sea, ¿cómo se mide a ver, no sé si decir este intangible, porque para mí es bien tangible que hoy, como hemos visto encuestas que hemos realizado con otras agencias de Naciones Unidas, hoy es muy tangible que haya más jóvenes que estén queriendo hacer algo, que esta tragedia los ha inspirado para decir, yo tengo que salir a transformar el mundo, algo hay que hacer acá. Entonces, digo, sin embargo, es muy difícil medir esto. Digo, también es muy difícil en las clases. O sea, ¿cómo se mide eso? ¿Sí? O sea, ¿cómo se miden estos resultados? Si capaz yo puedo ver, digo, a un ciudadano, o sea, si yo hablo de los conceptos de participación, por ejemplo, de participación política, de convertirse en un candidato, quizás no es en el momento, ¿no? Entonces, ciertamente nos trae muchos desafíos para la medición. Yo también les quiero dejar una pregunta, no tengo una respuesta, pero ¿cómo lograr una meta ideal en un mundo cada vez más complejo, ¿no? Donde la paz, el bienestar, los derechos humanos, la supervivencia están amenazados, ¿sí? Y cómo lograr esta meta ideal también cuando pensamos en una educación que continúa excluyendo y reproduciendo la desigualdad y la inequidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? Porque uno puede hablar del empoderamiento de los jóvenes, de los niños, de esto, del otro, pero ¿cómo son las relaciones de autoridad? ¿Cómo son las relaciones entre ellos dentro del aula? Temas de reconocimiento, valoración y respeto a la diversidad cultural. ¿Cómo es una educación que se construye sobre la relevancia y la pertinencia? ¿Sí? ¿Cómo es una educación que contribuye a la revinculación? ¿Sí? ¿Cómo es también una educación donde
realmente, ¿sí? Digo, si estamos hablando de temas de ciudadanía y de temas de empoderamiento, realmente uno cree que las personas a quienes estamos, a quienes estamos enseñando realmente lo van a poder lograr, ¿no? Cuando muchas veces los contextos no contribuyen, ¿no? Es decir, digo, contextos familiares, digo, y no me quiero referir solamente a cuestiones socioeconómicas. Una vez, yo creo que lo contaba el otro día en un taller, yo tuve una experiencia trabajando en México, en un estado con escuelas, o sea, con escuelas en ámbito urbano, escuelas donde asiste población de bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad, y uno de los problemas era, bueno, tratar de construir paz en la escuela y construir paz en las aulas, ¿no? Mejorar la convivencia, ¿no? Y uno de los temas que mencionaron los estudiantes, porque trabajamos con ellos en metodologías que tienen que ver con desarrollo de proyectos, nos decían que el problema era el cariño y el amor, la falta de cariño y amor de la casa, de la comunidad e incluso dentro de la escuela. Entonces, cuando uno ve eso, también otras experiencias que tuve trabajando en otros países, digo, por ejemplo, me tocó en Centroamérica, donde, bueno, yo estaba trabajando armando foros de jóvenes, de diálogo, y se me acercó uno y me dijo, muchas gracias, mira qué bueno que estás creando estas oportunidades, pero ¿sabes qué? Yo no tengo confianza en mí. Mi autoestima, digamos, o sea, a ver, primero, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que transformar el mundo? ¿Por qué tengo que promover el bien común? Y aún más, digo, otros también lo que me dijeron es, yo no puedo pensar de acá 5 minutos, yo no sé lo que me pasa cuando salgo de la escuela, no sé lo que me pasa cuando salgo de casa. Tampoco, digo, y esto, por ejemplo, en temas de niveles de seguridad, de violencia. Entonces, los contextos, digo, ¿cómo transformar en estos contextos, ¿no? Sin duda son preguntas que tenemos, y creo que este tipo de charlas y las posibilidades de construir redes, de trabajar en red, las posibilidades de nutrirse de experiencias, ¿sí? Son las que nos ayudan a seguir, a continuar avanzando en estos temas que son tan críticos. Cuando hablamos de transformar la educación, yo siempre, o sea, pregunto, bueno, digo, esto suena muy bien, pero ¿qué debemos transformar? ¿Qué visión tenemos que tener de la transformación? Con la meta 4.7 atrás, en la cabeza, ¿no? ¿Qué significa esta transformación de la región y para la región? ¿Y cómo aseguramos que en esa transformación de la educación y en la transformación que nosotros promovemos a través de la meta 4.7, que lo hacemos todos, y seguro la mayor parte que trabaja en estos temas, los que estamos aquí, ¿cómo aseguramos que esa transformación sea participativa, sea acordada y que sea social, política, económica, cultural y educativa al mismo tiempo? Voy a ir rápidamente a lo que es el concepto de educación para ciudadanía mundial, y ya con esto voy a ir cerrando la presentación. Lo último que les voy a contar es un poco lo que hacemos desde UNESCO. Contarles que la UNESCO, si ustedes entran en la página web, les va a decir que la educación para ciudadanía mundial es la educación para transformar el mundo. Y es una definición como muy grande. Después continúa hablando, o sea, continúa, digo, dando las definiciones, y entonces es un ámbito educativo estratégico basado en, digo, aquí lo tengo en la lámina, en una estrategia de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que se propone brindar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todos los ámbitos de la educación, conocimientos, habilidades basados en los derechos humanos, la justicia social, la diversidad, la igualdad, etcétera, que fomentan el respeto hacia esos principios y favorecen su formación como ciudadanos responsables, participativos de las transformaciones de sus comunidades. ¿Por qué aprender educación para ciudadanía mundial? Yo creo que todos estamos acá porque todos nos interesa, pero digo, me gusta poder conversar esto porque por ahí hay otros motivos también por los cuales ustedes creen que esto es importante. Los sentimientos de pertenencia e identidad, que muchas de nuestras sociedades todavía se están desarrollando, ¿no? Digo, nuevamente, tengamos en cuenta la relación de la historia con la educación y particularmente con la educación ciudadana, ¿sí? O sea, no los gobiernos autoritarios han
fragmentado, ¿sí? Y han contribuido, ¿sí? A, de alguna manera, han contribuido a dividir a nuestras sociedades, a fragmentarlas. Y entonces la reconstrucción, ¿sí? La reconstrucción, la cohesión, la integración, hay que volver a hacerla. Y estos son procesos que han sido muy recientes. 40 años, digo, en el caso de Argentina, 40 años en la historia de un país es muy poco, ¿sí? Digo, también tenemos las sociedades del Caribe que hasta hace algunas décadas vienen independizándose. Entonces ustedes imaginen cómo es ese proceso de construcción del sentimiento de pertenencia e identidad, porque la palabra participación es ser parte de algo, y yo soy parte de algo, ¿sí? En la medida que creo que soy parte de eso y que contribuyo al bien común de ese algo. Es como cuando uno piensa en Rousseau y la idea de la voluntad general, donde él habla de una dimensión individual, pero hay una parte, ¿no? Digo, yo lo figuro siempre como si fuera un dibujo, donde una parte donde uno se entrega a esa comunidad. Y ahí está la voluntad general. Yo pertenezco a algo más grande. Después, digo, y esto en un mundo donde las tendencias individualistas hoy también están en boga, así como yo al principio les hablé en el bien común, el comunitarismo, la solidaridad, digo, no podemos ignorar que las tendencias individuales hoy también están cada vez más asentadas. También para entender la relación entre asuntos que suceden a nivel local, nacional y global, pensar y analizar creativa y críticamente, tomar mejores decisiones, consensuar y construir acciones colectivas. No es menor la palabra consenso, no es menor la palabra deliberar. Muchas veces uno dice, bueno, yo tengo una propuesta, pero tenemos que pensar, digo, esto cuando educamos, en la experiencia que yo tengo con niños, con jóvenes, cuesta mucho esa construcción de consenso, cuesta el desacuerdo, cuesta el conflicto, y entonces es muy importante, y de nuevo, sobre todo en nuestras sociedades, marcar la importancia de la resolución y la reconciliación. También desarrollar sentimientos de solidaridad, empatía, respeto por las diferencias, la convivencia, motivarnos a actuar, y empoderarnos para liderar transformación de nuestras realidades. Les puedo contar un poco del enfoque que tiene UNESCO en este tema, que es un enfoque como holístico, como lo habrán visto. Yo mi presentación la empecé desde la meta 4.7 y las distintas dimensiones. La transformación, hablamos de una transformación responsable, comprometida, ¿sí? ¿Cómo es? Una transformación responsable y comprometida, y también centrada en los valores, ¿sí? Estuvimos hablando de valores, la abogacía por los derechos humanos, por ejemplo, la equidad, la igualdad de género, el reconocimiento, el respeto a la diversidad, el construir desde las mismas experiencias y culturas, ¿sí? de las personas, y también contextualizado. Esto es muy importante. Nosotros, como UNESCO, trabajamos a nivel global, tenemos enfoques, ideas, temas a nivel global, pero a nivel regional los trabajamos, ¿sí? Conforme a los distintos contextos. Nosotros cuando decimos que trabajamos con los países, no solo trabajamos con los gobiernos, trabajamos con docentes, trabajamos con jóvenes, niños, niñas, jóvenes, adolescentes dentro y fuera de las escuelas, con organizaciones de la sociedad civil, con grupos liderados por jóvenes, de nuevo en ese concepto de la corresponsabilidad. También trabajamos con el sector privado. Y todo esto, el enfoque de UNESCO, uno no puede hablar de esta meta 4.7 si no hablamos del derecho a la educación, ¿sí? El derecho a esa educación de calidad, inclusiva y con equidad. Es más, que se promuevan estos temas, que se prioricen estos temas de la meta 4.7 y educación para ciudadanía mundial, tiene que ver con esa calidad, y tiene que ver con la inclusión, y tiene que ver con la equidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos educando para la transformación, y estamos educando para esa movilidad social que la educación requiere. Yo con esto voy a ir finalizando, solamente a modo de síntesis, cuáles son, digamos, las 3 dimensiones en las cuales nosotros trabajamos, que es una dimensión cognitiva, una dimensión socioemocional y una dimensión conductual. La cognitiva tiene que ver, ¿sí? O sea, y esto es para, les digo, ir cerrando lo que venía diciendo en distintas filminas, tiene que ver con la comprensión crítica, ¿sí? El pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico que puede comprender las distintas realidades, vincularlas, lo local, lo nacional, lo regional, lo global,
y a su vez las distintas variables, lo económico, lo cultural, lo político, lo social, lo tecnológico. Entonces, en eso consiste esa dimensión cognitiva. La socioemocional tiene que ver, a ver, empieza con el cuidado de uno, el cuidado del otro, el cariño por uno, el cariño por el otro, los lazos de amistad, de solidaridad, de cooperación, la empatía, ¿sí? Las ideas de bien común. Y lo conductual tiene que ver con la planificación, la toma de decisiones responsables, la construcción de esa acción colectiva. Es muy importante, ¿sí? O sea, yo he asistido a foros, digamos, y para nosotros es muy importante promover una visión que sea vinculante entre las tres. Y esto lo digo porque si uno analiza currículums, nosotros hemos hecho esa tarea, hemos analizado currículums en todo el mundo, y hay una tendencia muy parecida, y es que la dimensión socioemocional predomina en el preescolar y predomina en la educación primaria. Lo cognitivo predomina en la secundaria, porque ahí es donde se hacen, digamos, la mayor parte de lo que son las pruebas, ¿no? Pruebas internacionales, o sea, por ejemplo, las pruebas internacionales, pruebas de los países. Y lo conductual en general no predomina. Si yo les dijera de un 100%, lo conductual queda como menos del 30%. Entonces esto nos dice mucho. ¿Y por qué nos dice mucho? Porque cuando yo les hablo de una participación responsable, transformativa, comprometida, ¿sí? Que venía hablando antes, estoy hablando de una participación que está inspirada y basada en el conocimiento, o sea, en un conocimiento crítico, una comprensión crítica, y además en valores y principios desde las habilidades socioemocionales. Entonces, cuando uno participa, lo importante es que pueda tener esa participación responsable, comprometida y transformativa basada en lo anterior. Y también hablar de la participación es muy importante, porque si no, uno lo que hace es corre, digamos, no el riesgo, pero uno habla de todas estas cosas y al no crear oportunidades para que esto se aplique dentro de la escuela, fuera de la escuela, estamos perdiendo oportunidades de transformación, no solo de nuestras realidades, sino de las personas, ¿no? De las personas, de las sociedades y de las realidades. Entonces, digamos, maridaje, por decirlo de alguna manera, entre las tres dimensiones es muy importante, justamente para no dejar esto nada más en una cuestión teórica, y avanzar cada vez más en sociedades cuyas relaciones sociales van cada vez democratizando más. O sea, yo salí acá del concepto de democracia abstracto, y es que la democracia, ¿sí? Cuando uno habla de su operativización, de lo que es la democratización, habla de la democratización de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Habla de la posibilidad de que todos y todas ejerzamos plenamente nuestros derechos. Hay un autor que yo cito, que quizás ustedes lo conocen, que es Guillermo O'Donnell, y Guillermo O'Donnell habla de Estado, democracia y ciudadanía. Justamente ustedes habrán escuchado hablar, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, bueno, digo, los que no pueden acceder, ¿sí? Los que no pueden ejercer plenamente sus derechos humanos. Bueno, la democracia necesita estados que sean capaces, que puedan garantizar el ejercicio de los derechos humanos, porque esa es la manera en que las personas, ¿sí? De forma individual y como sociedad, pueden avanzar hacia esa democratización. Y la democratización no significa otra cosa que hacer sociedades más justas, sociedades más inclusivas, sociedades más equitativas, donde la democracia sea una realidad para todos. Y esto significa que los intereses de todos puedan estar en la mesa y que la gente pueda vivir cada vez mejor, ¿sí? No a costo del otro, sino que como sociedad puedan generar un proyecto inclusivo y equitativo que pueda hacer esto, digamos, este sueño de la voluntad general de vivir en conjunto una realidad. Para mí esto es muy importante, porque
solo quiero mencionar hay un estudio que les recomiendo leerlo, si no yo después se los puedo poner en el chat o dárselos a los organizadores. Hay un estudio de la International Evaluation Association, la Asociación para la Evaluación Internacional, que hizo con estudiantes del 8º grado creo que eran como 38 países en el mundo, 5 de América Latina, ¿sí? Y el 70% de esos estudiantes de los países de América Latina que participaron, entre ellos Chile, casi el 70%, mencionó que preferirían, ¿sí?, vivir o tener, ¿sí?, regímenes autoritarios si les garantizaba la seguridad, ¿sí?, y les garantizaba también la estabilidad económica. En la región de nuevo más desigual del mundo, con unas cuentas pendientes, como decía Bobbio, de la democracia enormes, pensar que parte de nuestros estudiantes están pensando esto. Digo, después podemos ver la metodología, discutirla, pero es una encuesta seria, reconocida, y pensar esto creo que nos hace hacer muchas preguntas de todo el trabajo que viene. Y desde la UNESCO, lo que estamos trabajando, básicamente nosotros trabajamos en como, no sé si serían como 3 o 4 niveles. El primero es la discusión regional. Nosotros promovemos la discusión intersectorial, interinstitucional, distintos actores, tenemos redes, por ejemplo la Red de Educación para Ciudadanía Mundial, donde promovemos, la discusión sobre estos temas, ¿no? Y la discusión sobre la educación, sobre lo que es la ciudadanía y sobre lo que es lo global, en el contexto en el que vivimos, de nuevo, en la región más desigual del mundo. ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se aprende esto en los contextos en que vivimos? También desarrollamos, ¿sí?, productos, por decirlo de alguna manera, en el sentido, por ejemplo, investigación. Nosotros avanzamos investigación en estos temas, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con una colaboración, con una organización de la sociedad civil de aquí en Chile, en lo que es cómo promover la integración del bien común en la educación para ciudadanía mundial. También estamos trabajando en un MOOC para jóvenes, así que ahí estén en contacto con nosotros. Estamos trabajando en un MOOC para promover en los jóvenes la educación, para promover la ciudadanía mundial. Es un MOOC regional, ¿sí?, gratuito, con certificado, así que estamos muy contentos y estamos seguros que en el mes de noviembre, porque así el donante nos ha pedido, poder terminarlo con un fuerte raigambre en promover una participación transformativa, comprometida y responsable con base en los derechos humanos, la equidad y la igualdad de género. Y también estamos desarrollando guías para hacedores de política y directivos escolares, en lo que hace a la integración en los proyectos educativos institucionales de la educación para ciudadanía mundial. Finalmente, también estamos terminando una guía para docentes de primaria sobre cómo enseñar estos temas, que además va a tener, digamos, el ingrediente de sintetizar, sistematizar todo lo que la UNESCO ha producido en este tema como herramienta para los docentes. Yo voy a dejar aquí, les agradezco mucho por el tiempo. Aquí veo que Karen apareció y eso significa que mi tiempo ha terminado, así que espero que les haya resultado interesante o al menos disruptivo, para que me puedan hacer preguntas y juntos seguir conversando y yo aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. Tenemos ya algunas preguntas en el chat. Te voy a leer la primera. Dice, de Carlos Fernández, dice: hola, ¿cómo es posible crear espacios de colaboración estudiante, profesor, padres en los proyectos que trabajan los estudiantes? ¿Existe alguna investigación interesante de revisar, tomando el punto del cariño, el amor y la emoción? Bueno, hay investigaciones, sobre todo desde el lado de el desarrollo de habilidades socioemocionales, que yo les podría recomendar, y después les puedo dejar el correo sin ningún problema. En el taller he dejado el correo y me han escrito, así que me encanta poder dejarles el correo y recibir las consultas. Yo particularmente he trabajado en estos temas, como les decía, en México,
en Centroamérica y lo he trabajado, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la metodología de proyecto ciudadano, pero básicamente es formar a los docentes para que trabajen con los estudiantes en el desarrollo de proyectos locales, o sea, proyectos, por ejemplo, para la escuela, o para mejorar la escuela, o pueden ser proyectos con la comunidad. Yo, por ejemplo, los orienté a lo que es la construcción de cultura de paz, y los proyectos, sinceramente, crearon oportunidades para una mayor participación dentro de la escuela, la mejora de la relación entre los estudiantes y los docentes, y una mayor interacción de las escuelas con otras escuelas, que también no es una cuestión menor, la conexión entre estudiantes y docentes de distintas escuelas, y entre ellos y las comunidades. Es muy importante trabajar con los directivos escolares, con los padres, las familias, y con las comunidades afuera, porque son un ingrediente muy importante para favorecer y estimular esa participación. En ese mismo estudio que yo les decía, y que casi siempre en ese estudio se hace como cada unos 8 o 10 años, siempre sale lo mismo. Y en Chile, por ejemplo, salió que hay más participación adentro de la escuela que en lo que es afuera. Y en ciencia política, yo soy politóloga, en ciencia política uno dice, cuanto más vos aprendés de conocimiento cívico, más, o te gusta, digo, como a mí me gustaba educación cívica, por ejemplo, es más probable que vos tengas expectativas de participar en la política. Hoy no está pasando eso. Entonces, quienes tienen más conocimiento cívico, no necesariamente, los chicos que dan mejor en la prueba, no necesariamente van a ir a participar afuera. Y en muchas ocasiones, quizás a usted les ha pasado, el componente familiar, cuando vos estás en proyectos extracurriculares, le dicen, ¿pero por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no estudiás lo importante, matemática, lengua, la materia tradicional? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces ahí es muy importante que todos los actores confluyan. Volviendo al tema anterior de la participación, ustedes saben, las chicas, o sea, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, en realidad, aun cuando tienen más conocimiento cívico que los varones, tienen menos expectativas de participación. Les lanzo la pregunta a ustedes, ¿cuáles son las barreras para eso? Es muy importante repensar esas cuestiones. Y finalmente, para contestar también con el trabajo que estamos haciendo, como les conté de esas guías que estamos produciendo para hacedores de política y directivos escolares, para integrar en los proyectos educativos institucionales la educación para ciudadanía mundial, que lo estamos trabajando con la Unidad de Saberes Docentes de la Universidad de Chile, estamos mirando eso mismo que vos estás preguntando. ¿Cómo crear esos ambientes que tienen que ver además con cómo crear esos lazos con proyectos educativos institucionales, no solamente que tengan el título de Educación para Ciudadanía Mundial, sino que sean definidos e implementados y monitoreados participativamente? Muchas gracias, Romina. Tenemos una segunda pregunta. Guari Peredo dice, buenas tardes, pienso que es muy importante trabajar la educación para una ciudadanía global o mundial, pero ¿cómo podemos evitar, por ejemplo, la alienación o la fascinación de nuestros estudiantes por lo que hay en otros lugares y que no desprecien el espacio donde viven, que no desprecien su cultura y a la gente con la que viven? ¿Nos sugerirían estrategias? Es muy complicado porque, digo, eso tiene que ver también con el individualismo, ¿sí? O sea, a ver, esas nociones, esos comportamientos también están inspirados justamente por esa ruptura, ¿sí? Digo, yo te podría contestar de varios lugares, te puedo contestar de la publicidad, los medios de comunicación, podemos hablar de las respuestas tradicionales a eso. Yo creo que la ruptura de la cohesión, la integración, y perdón que yo insista tanto, porque ustedes dicen, ¿por qué insiste tanto en eso? Pues yo creo que es muy importante, digo, yo no creo que nuestras sociedades hayan podido reconstruir, digo, y también lo que ha pasado a nivel de su desarrollo económico y social, quizás tampoco ha ayudado a eso, a mejorar esa cohesión, esa integración. Entonces, el destino muchas veces se ve fuera del conjunto. Voy a insistir otra vez con este tipo de metodología de trabajo por proyectos, donde lo primero que hace es revaloriza a las personas, y una cosa que quería comentar es que en mi experiencia, digo, de haberlo aplicado muchos años de mi vida,
además de los temas que mencioné, de convivencia, etcétera, son potentes para mejorar la autoestima, potentes para mejorar la autoconfianza y también mejoran el desempeño escolar. Digo, eso me había olvidado de decirlo antes. Volviendo a lo que vos, a lo que me estaban preguntando, yo creo que ese tipo de proyectos contribuye a hacerte sentir parte de algo. De nuevo, si uno busca en el diccionario la palabra participación, ningún autor de estos de ciencia política que te ponen 40 párrafos para definirte algo, no. Solo en el diccionario uno hace parte de algo. Y la pregunta es, ¿de qué soy parte yo? En esto que no se concibe como una parte. Por eso lo que está pasando hoy es muy interesante, porque, digo, hay individualismo y hay gente que no se considera parte y sale a la calle. Digo, no me quiero meter con ustedes y sus preferencias si se quedan en la casa o no, pero ciertamente quedarse en la casa forma parte de formar parte de algo más grande, donde elegimos quedarnos en casa para cuidarnos. No que los que salen no se cuidan, sino estoy diciendo que toman otro camino y también tienen sus derechos para poder tomar esas decisiones. Pero yo iría a esa cosa, a lo profundo que es sentirse parte. Y uno se siente parte también con autoestima, con autoconfianza, y el poder reconocerse en ese colectivo y que también lo reconozcan. El reconocimiento del otro es muy importante. Les conté la anécdota sobre el amor y el cariño de los padres de los docentes. Y uno dice, no puede ser. Sí, puede ser. Y ese es el principio de todas las cosas. El que vos le importes a otro hace que a vos también te importe cuidar y trabajar por el bien común donde está el otro incluido. Muchas gracias, Romina. Hay otras preguntas, pero pues, debido al tiempo no vamos a alcanzar. Te voy a leer algunos comentarios que han puesto en el chat. Te saludan desde Guatemala. También hay otra persona, Rosario, dice muchas gracias, muy interesante el tema, muy didáctica Romina, su lenguaje es ameno y cercano, un gran desafío cuando estamos en una sociedad en que tenemos directivos en nuestras unidades educativas que son autoritarios y no permiten la participación de los docentes. Bueno, damos las gracias a Romina por su charla de hoy. También damos las gracias a todos los participantes, a todos y todas que nos acompañaron durante esta jornada. Vimos que tenemos personas de distintas regiones de Chile y también de distintos lugares de Latinoamérica. Y con esto, el día de hoy, damos por finalizadas las charlas de nuestra semana educacional y agradecemos a todos los expositores y las expositoras y a los cientos de participantes que estuvieron acompañándonos durante estos 3 días. En el chat les dejamos el link para aquellos que quieran unirse a partir de las 7:30 en un taller de reflexión y networking en donde van a poder compartir con otros profesionales de la educación. Muchas gracias nuevamente, Romina, por tu participación. Estamos muy contentos de haber contado contigo. Ahora damos inicio a los distintos talleres e invitamos a aquellos que se encuentran inscritos a ingresar a sus respectivos grupos. Les recordamos nuevamente usar el hashtag Semana Educacional. Muchas gracias por su participación y que tengan un muy buen día. Cuídense mucho.